Hallaremos la derivada implícita de la expresión x al cuadrado más y al cuadrado a la 6 igual a x a la 3 menos y a la 3. Debemos recordar que la derivada implícita se hace necesaria cuando no podemos despejar la y en términos de x. Para poder hacer la derivada solamente debemos tener en cuenta que cada que derivemos a y debemos multiplicar por la derivada interna, o sea por y' o la derivada de y con respecto a x. Todo porque y es una función de x. En este caso, entonces vamos a derivar este miembro, aplicamos la regla de la cadena. Nos queda 6 que multiplica a x a la 2 más y a la 2 todo elevado a la 5. Bajamos el exponente y lo disminuimos en 1. Ahora multiplicamos por la derivada interna, o sea la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x más la derivada de y al cuadrado es 2y. Pero como he derivado a y, entonces debo multiplicar por la derivada de y con respecto a x. Esa es la condición. Ahora, esto es igual a la derivada de esto. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2 menos la derivada de y a la 3, que es 3 por y a la 2, y como he derivado a y, debo multiplicar por la derivada de y con respecto a x. Eso es todo lo que es de derivada. Ahora vamos a hacer lo posible por despejar la derivada de y con respecto a x, que es lo que necesitamos. Para ello, entonces voy a hacer esta multiplicación. Todo este término por 2x y todo este término por 2y por la derivada de y con respecto a x. Entonces 6 por 2, 12, x por x a la 2 más y a la 2, todo multiplicado o elevado a la 5, más 6 por 2, 12, y por x a la 2 más y a la 2, todo elevado a la 5 por la derivada de y con respecto a x. Y esto igual a 3x a la 2 menos 3y a la 2 por la derivada de y con respecto a x. Ahora vamos a agrupar los términos que tengan la derivada de y con respecto a x en el primer miembro y lo que no tenga esa derivada en el otro miembro. Por lo tanto, nos quedará así: 12 por y por x a la 2 más y a la 2 todo a la 5 por la derivada de y con respecto a x, y este término que está negativo en este miembro lo paso a positivo, entonces me queda más 3y a la 2 por la derivada de y con respecto a x, y esto igual, este miembro quedará lo mismo, 3x a la 2, y este miembro que está positivo lo pasamos negativo y nos queda menos 12x que multiplica a x a la 2 más y a la 2
elevado a la 5. Si observamos ahora, en el miembro de la izquierda, todos tienen como factor común a la derivada de y con respecto a la x. Entonces factoricemos esa derivada. Nos va a quedar así: la derivada de y con respecto a x el factor. Acá nos queda 12y por x al cuadrado más y al cuadrado todo a la 5 más, y acá nos queda 3 por y al cuadrado igual a 3x a la 2 menos 12x que multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado y todo a la 5. Ya queda entonces fácil para despejar la derivada de y con respecto a x. Este término que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces nos queda la derivada de y con respecto a x es igual a 3x a la 2 menos 12x que multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado todo a la 5. Todo esto sobre 12y que multiplica a x a la 2 más y a la 2 todo a la 5 más 3y al cuadrado. Esa podría ser la respuesta, pero se puede simplificar un poco. Si miramos en el numerador, hay factor común, está el 3 y está la x. Entonces coloquemos 3x factor d. Acá me quedaría solamente x menos, acá me queda 4 que multiplica a x a la 2 más y a la 2 todo elevado a la 5 sobre, en el denominador también hay factor común, está el 3 y está la y. Entonces 3y que multiplica, acá nos queda 4 que multiplica a x a la 2 más y a la 2 todo a la 5 más y. Aquí entonces podemos cancelar el 3 y nos queda finalmente igual a x que multiplica a x menos 4 por x a la 2 más y a la 2 todo elevado a la 5, y esto sobre y que multiplica a 4 por x más y, x a la 2 más y a la 2 todo a la 5 más y esa sería la derivada de y con respecto a x.